El tema de hoy es un tema abarcante, es un tema que posiblemente no lo vamos a poder agotar en una presentación. Y es un tema difícil, porque se trata del perdón. Perdonar es sacrificio. No es fácil perdonar. Todos tenemos que perdonar a alguien y tenemos que pedir perdón también. Y por eso hoy espero que Dios nos lleve a todos a una actitud vulnerable y nos muestre realmente lo que necesitamos para poder restaurarnos, para poder sanar y para poder tener relaciones crecientes. ¿Qué es el perdón? Y voy a empezar con una frase ya muy dura desde el comienzo. El perdón es estar dispuesto a cargar toda tu vida con la herida que te hicieron sin pretender represalias. ¿Escuchaste? Perdonar es estar dispuesto a cargar toda tu vida con una herida. Y sin pretender represalias contra aquel que te la causó. Yo sé que esto es muy duro, pero sé que puede ser posible solamente con Dios. Y acá viene otra parte. La Biblia enseña que el perdón debe ser incondicional. O sea, el perdón se da. No importa que a ti te pidan perdón o no te pidan perdón. El perdón, tú debes darlo y debes ofrecerlo. El perdón tiene que estar siempre abierto hacia el ofensor. Es incondicional. Y Jesús, cuando Pedro quería mostrarle a Jesús que había aprendido a perdonar y le dijo que había perdonado 7 veces a su enemigo, Jesús le dijo: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. En otras palabras, Jesús dijo: no hay límite para el perdón, siempre se perdona. Y vuelvo a repetir, para perdonar no es necesario que te pidan perdón. Tú tienes que perdonar, tú debes ser perdonador, así como Dios es perdonador. Dios no es que perdona, sino que Él es perdonador. Él está abierto a perdonar siempre. Y tú y yo debemos estar abiertos a perdonar siempre. Para eso es necesario aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida. Tú no puedes perdonar y no podrás perdonar si no aceptas que Dios es soberano. Y acá permítanme hacer una distinción. Yo no estoy hablando para aquellos que no están entregados a Dios. Ahora voy a hablar, y no digo que no tienes que estar. Si no estás entregado a Dios, es el mejor lugar que hoy estés aquí y que hayas venido. Pero ahora voy a hablar qué es lo que hace Dios con aquella persona que está entregada a Él. Y yo me imagino que la mayoría de nosotros pretendemos o profesamos estar entregados a Dios. Y entonces, si estamos entregados a Dios, debemos aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida. Y fíjense lo que dice esta cita. La presencia del Padre rodeaba a Cristo y nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Esta era fuente de consuelo para Cristo y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le suceda viene del Salvador que le rodea con su presencia. Aquí lo que está diciendo era que todo lo que le sucedía a Jesús era permitido ¿por quién? Por su Padre. Y Jesús, cuando veía algo, experimentaba una injusticia, experimentaba una traición, experimentaba una situación que los enemigos incluso le hacían, él decía: esto lo permitió mi Padre, por lo tanto era su fuente de consuelo. Y esta cita nos dice que es la fuente de consuelo para nosotros.
todo aquello malo que te sucede es porque Dios lo permite. Eso no quiere decir que Dios lo provoque, pero sí Dios lo permite. Por supuesto, a las personas que no están con Dios a veces sufren cosas que Dios no quiere que sufran, pero al estar fuera de la esfera de Dios, sufren cosas que el hombre provoca. Pero cuando estamos con Dios, todo, absolutamente todo lo que nos sucede, Dios lo permitió. Cuando Jesús lo estaban escupiendo la cara, el consuelo de Jesús era decir, mi Padre me está permitiendo que me escupan la cara. Cuando le clavaban los clavos en sus manos, Él estaba diciendo, mi Padre permitió esto, por lo tanto, confío, Él es soberano. Si tú estás entregado a Cristo y estás viviendo una injusticia, hoy quiero decirte que Dios permitió esa injusticia, no la provocó, pero la permitió y de eso va a sacar un bien. Esa es tu fuente de consuelo. Dios es soberano en tu vida y si Dios es soberano, vas a estar capacitado. Cuando aceptes que Dios es soberano y aceptes la soberanía de Dios, vas a estar capacitado para perdonar a aquella persona que te ofendió. Sigue diciendo la cita, nada podrá tocarle sin permiso del Señor al que está entregado a Jesús. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. Dios es soberano en tu vida y en la mía. Y no hay nada que te suceda que Dios no lo permita. Pero Dios en su amor va a transformar eso en una bendición para tu vida y para la vida de otras personas. Tu dolor se hace más agudo por la falta de aceptación. ¿Cuántas veces me encuentro con personas que se han empantanado en la vida porque no han aceptado algo que les sucedió en determinada época de su experiencia y quedan allí, no crecen más? Cuando tú no aceptas lo que te sucedió, quedas empantanado en esa etapa y ya no creces más en la vida. Es más, eso te va a limitar para construir buenas relaciones en el futuro. Y por eso la aceptación es algo muy importante. Nos resistimos por el hecho de que decimos ¿por qué? ¿Por qué me sucedió esto? Y luchamos con ese por qué. Y a veces no tenemos las respuestas. Pero tenemos que aceptar que en la vida no siempre vamos a tener todas las respuestas. La vida está llena más de preguntas que de respuestas. Si hay alguien que aquí está con un dolor muy agudo o muy profundo, posiblemente se debe a que todavía no has aceptado lo que te sucedió. Ahora hay esperanza porque si te sucedió y tú estás entregado a Cristo, ¿con el permiso de quién te sucedió eso? Con el permiso de Dios. Y si fue con el permiso de Dios algún propósito que hoy no entiendes, hay para bien. La falta de aceptación, cuando no aceptamos algo en la vida, eso nos lleva ¿a qué? Al resentimiento. Y hoy posiblemente con el tema de hoy voy a revolver un montón de sentimientos en tu vida y en la mía. Y posiblemente el Espíritu Santo se mueva para que hoy puedas liberarte de aquellas cosas que te traban para construir buenas relaciones, para sanar y para ser restaurado. La falta de aceptación nos lleva al resentimiento. ¿Y qué hace el resentimiento con nosotros? Nos ancla en el pasado. El resentimiento a menudo surge de heridas emocionales no resueltas o de situaciones pasadas en las que la persona siente que ha sido injustamente tratada. Mantener ese resentimiento puede anclar a la persona en el pasado, dificultando su capacidad para aceptar el presente y seguir adelante. ¿Estás resentido por algo del pasado? ¿Estás resentido por una injusticia? ¿Estás resentido o resentida por una traición? ¿Qué hace el resentimiento también?
nos hace negativos. El resentimiento alimenta pensamientos y emociones negativas, creando un ciclo en el que la persona se enfoca en lo que no funcionó o en lo que se perdió, en lugar de aceptar la realidad actual y buscar soluciones o formas de adaptarse. En otras palabras, el resentimiento te quita fuerzas para enfrentar el presente. El resentimiento nos lleva a la autocompasión y la victimización. El resentimiento puede llevar a una mentalidad de víctima, donde la persona se siente atrapada por las acciones de otros o por las circunstancias. Esta mentalidad refuerza la falta de aceptación, ya que la persona puede llegar a creer que no tiene control sobre su vida o que es incapaz de cambiar su situación. Cuando tú estás resentida o resentido con una persona, eso te hace esclavo de la persona con la que te resientes. No eres libre. Y es por eso que es necesario que puedas superar el resentimiento, porque si no, siempre vas a estar en la presencia de aquella persona que te ha hecho daño. El resentimiento nos lleva a una dificultad muy grande para perdonar. Está estrechamente relacionado con la falta de perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Sin el perdón es difícil aceptar las imperfecciones, los errores y las injusticias, lo que perpetúa el dolor y la resistencia a aceptar lo que ha sucedido. Cuando tú tienes resentimiento con alguien, ese resentimiento repercute en un espejo contra ti mismo y terminas resentido contigo. Por eso es tan nocivo esto es enfermante. Y estos sentimientos vienen de las relaciones rotas. Y por eso en la Biblia lo más importante son las relaciones. Y de lo que habla la Biblia es cómo restaurar relaciones. Eso es la religión. La religión no es otra cosa que relaciones. Pero nos las hemos ingeniado en la iglesia, en el mundo cristiano occidental, para determinar que la religión está basada en doctrinas, no en relaciones. Y entonces con eso tenemos grupos de gente totalmente enfermos, estamos totalmente enfermos tratando de definir la teología correcta cuando tendríamos que establecer cuáles son los principios de relaciones correctas. Y cuando estemos siguiendo los principios de relaciones correctas, la Biblia dice que allí entonces hemos conocido quién es Dios. El resentimiento nos lleva a la generalización. El resentimiento puede llevarnos a señalar a todos los que comparten características similares a aquellos que nos causaron dolor como si fueran iguales. Me acuerdo, estaba en una iglesia donde uno de los miembros había recibido una traición muy grande de su esposo. Y para ella, todos los hombres eran iguales. Y cuando ella recibió la traición, estaba embarazada de su hijito. Cuando nació su hijito, vivió el descubrimiento de la traición, fue algo muy traumático, pero tuvo tanto resentimiento contra los hombres que eso le transmitió a su hijito. Y su hijito creció con un resentimiento hacia sí mismo, nunca queriendo ser hombre. A eso nos lleva el resentimiento, a eso nos llevan las generalizaciones. ¿Te trató mal un pastor? Todos los pastores son iguales. ¿Te robó un argentino? Todos los argentinos son ladrones. Mencioné argentino para que nadie se ofenda. No, las generalizaciones nunca nos hacen bien. Y por eso tienes que analizar si tú en tu vida estás generalizando. Porque eso no te posibilita entonces, no te capacita a perdonar. ¿Para qué se da el perdón? Y estos son todos conceptos difíciles. Me gustaría mezclar esto con algo más sencillo, pero esto es muy profundo y muy movilizador. ¿Para qué se da el perdón? ¿Para qué? El perdón se da,
y esto no sé si todos van a estar de acuerdo conmigo, se da con el objetivo de la reconciliación. El perdón se da porque hubo una relación rota y se da para poder restaurar una relación, para poder reconciliarme con aquel que me ofendió. Y yo sé que muchos van a estar en desacuerdo con esto, y por eso no se vayan. Tenemos que seguir explicando estos conceptos. Pero acá hay algo que no entendemos muy bien. La reconciliación no se puede dar si no hay cambio. El objetivo del perdón es la reconciliación, pero la reconciliación no se puede dar si no hay cambio. Y acá tenemos que entender algo que no entendemos muy bien, especialmente los cristianos. ¿Y qué es lo que no entendemos muy bien? Que el perdón y la reconciliación son dos cosas diferentes. Si bien yo doy el perdón con el fin de la reconciliación, no siempre la reconciliación se da con el perdón. Yo debo perdonar siempre, eso me exige la Biblia. Eso no es que me exige la Biblia, ese es el secreto de que yo sea libre, ese es el secreto de que esté sano. Pero no siempre debo reconciliarme. El perdón es incondicional, pero la reconciliación es condicional al cambio. Si tú te reconcilias, vuelvo a repetir, tú siempre debes perdonar, pero tú te reconcilias con alguien que no cambió, vas a volver a vivir la misma traición que viviste al principio, pero de manera mayor todavía. Y eso es algo que no se entiende, porque a veces se entiende que el perdón es la reconciliación también. Entonces, la persona que perdona piensa que se tiene que reconciliar con el ofensor porque perdonó. No, tú puedes perdonar. ¿Y qué es perdonar? Es no exigir represalia contra aquel que te ofendió. Pero eso no quiere decir que tienes que reconciliarte con la persona que te ofendió si es que la persona no cambió. El objetivo sí es reconciliarme, pero si la persona no cambió, no te reconcilias porque entonces te vas a autodestruir. ¿Se entiende? El perdón, como dijimos, es incondicional, la reconciliación es condicional. Y hay 3 pasos para la reconciliación. Porque nosotros no somos Dios, entonces siempre perdonamos porque queremos ser como Dios. Nuestro perdón siempre está abierto, pero hay 3 pasos que se tienen que dar para la reconciliación. ¿Y cuáles son esos 3 pasos? Lo primero, tiene que haber confesión. Para yo perdonar, nadie me tiene que confesar nada. Yo tengo que perdonar aunque no me confiesen nada. Pero para reconciliarme, tiene que haber confesión. ¿Qué es la confesión? Es asumir responsabilidad por algo que hice. Confesión no es decir, mira, yo hice esto porque vos hiciste aquello. Eso no es confesión. Eso es autojustificarme. Confesión es decir, mira, yo me hago responsable realmente de lo que hice. Y yo me equivoqué en esto y te pido perdón por esto. Cuando hay confesión, entonces podemos saber que hay cambio. Pero si no hay confesión, nunca va a haber cambio. El segundo paso es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es cambio de mente, es cambio de la manera de ver las cosas. Cuando alguien me traicionó veía las cosas de una manera, pero una vez que confiesa, ahora ve las cosas de manera diferente. Y ese el arrepentimiento solamente lo puede dar Dios. Y por eso cuando alguien puede prometer 1000 cosas para poder lograr restaurar una relación, pero si esa persona, para mí, esto es algo muy personal, claro, ustedes pueden decir porque vos sos pastor, Joel, sí, es verdad. Pero soy pastor porque creo en Dios. O sea, primero descubrí a Dios y después me hice pastor. Y no es que predico de Dios porque soy pastor, sino que me hice pastor porque descubrí primero a Dios. Y dediqué mi vida a esto. Pero no hay arrepentimiento, cambio de mente sin Dios. Y por eso tiene que darse arrepentimiento para que haya reconciliación. Confesión, arrepentimiento y restitución. Restitución quiere decir yo estoy dispuesto a restituir el daño que hice. Estoy dispuesto incluso a saber que hay un proceso para poder reganar nuevamente la confianza para que la relación vuelva a ser profunda como era antes. No, pero el que no está arrepentido, el que no confesó, dice, tú eres cristiano, eres cristiana, tienes que perdonarme. Y entonces tienes que actuar como si siempre hubieras olvidado, como si no hubiera pasado nada. No. Eso no es el perdón. La persona que ofendió
Tiene que entender que hizo una herida y que para construir hay que nuevamente trabajar juntos. Hay que nuevamente generar confianza. Vamos a poner un ejemplo. Aquí hay dos personas que están en relación. Y perdonen, estas son las imágenes que conseguí en el internet y no conseguí otras. Entonces, hay una mujer hablando por teléfono ahí, ¿no? Pero no está hablando por teléfono. Imagínense que no está hablando por teléfono. Está muy enamorada de él y está con él. Pero como ella está hablando por el teléfono quizás se equivoca. Lo traiciona y se va. Entonces, la víctima de la traición puede tener dos actitudes. Es ir a buscarla. Y quiero decirte que no hay nada peor que eso. Cuando alguien te traiciona, tú no vas a buscar al que te traiciona. Te vas a autodestruir si haces eso. Tú tienes que quedarte en el lugar donde estás, perdonando, pero quedarte en el lugar donde estás, pero no vas a buscar a nadie. La persona se fue, la persona que vuelva. Si quiere nuevamente relación, que vuelva. Pero tú no vas a buscar a nadie. Si vas a buscar a alguien, tú eres entonces una persona codependiente de esa persona y lo único que estás haciendo es preparándote para otra traición. Tú te quedas. La persona quizás dice, perdóname. ¿Y qué haces? No sé si hice la figurita que tenía que hacer. Vamos a ver. Así la hice. No, por más que te diga perdóname, tú te quedas en el lugar donde estás. No vas a buscarla por más que te diga perdóname. Alguien puede decir, no, pero es la oveja perdida y Jesús fue a buscarla. Jesús fue a buscarla porque es Dios y sabe lo que hay en el corazón, pero tú no sabes lo que hay en el corazón del otro. Y por lo tanto tú te quedas en el lugar que nunca te fuiste, nunca te moviste y dejas que la persona, si te pide perdón, entonces dile, ven. Pero tú no sales a buscar a nadie. También esto está mal. Ahora vino la persona. Y ya cuando vino y entró dentro del círculo donde hay principios que sostienen la relación, y entonces ahora nuevamente adoptó esos principios que sostienen la relación, ahora sí te puedes reconciliar. Y va a ser muy bueno. Ahora, ¿qué pasa si los dos se equivocaron? Si los dos, ante la equivocación de uno, porque a veces hay uno que se equivoca primero, o una, y el otro dice, porque vos hiciste esto, yo hago aquello, y se va para... No, si una de las personas se equivocó, y tú también te fuiste de allí, entonces los dos tienen que asumir responsabilidad, y los dos tienen que pedirse perdón. Y para los dos tiene que haber confesión, arrepentimiento y restitución, si es que queremos que realmente esta relación funcione. Entonces, si realmente hay perdón, los dos llegan nuevamente al círculo y le saqué el teléfono a la mujer. No saben lo que me costó hacer esta imagen, porque no encontré esta imagen. Tuve que hacer un montón de montajes y un montón de cosas. Y bueno, y nuevamente se restituyó la relación. Y ahora sí, el perdón llevó a la reconciliación, pero una reconciliación sabia e inteligente, que puede hacer profundizar más el amor a pesar de que haya habido errores. Vamos a ver todo este proceso en la historia de José. En esta historia tan maravillosa, Génesis capítulo 42, había comenzado el hambre, no solamente en Egipto, habían comenzado los 7 años de hambre, y ahora el hambre llegó a Canaán, a donde estaba la familia de José. Y dice así la Biblia: cuando Jacob se enteró que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto, desciendan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. Jacob le hace una pregunta a los hermanos de José, les dice, ¿qué hacen allí parados si ustedes están escuchando en las noticias que en Egipto hay comida? ¿Qué era Egipto para los hermanos de José? Egipto para los hermanos de José era enfrentar las sombras que tenían del pasado. Y quiero decirte algo, cuando tú le entregues a Dios tu vida, Dios va a empezar a trabajar contigo. Pero Dios te va a llevar a Egipto.
Dios te va a llevar a enfrentar las sombras que tienes del pasado. Porque la relación con Dios es crecimiento. Y los hermanos de José se miraban a Egipto, no querían saber nada de Egipto, no querían ni escuchar la palabra Egipto. Los hermanos de José viajan a Egipto cuando José había reinado 7 años, después de 20 años de haberlo visto por última vez. Hace 20 años lo habían dejado en el pozo o lo habían sacado del pozo para venderlo a los mercaderes. Y allí posiblemente cuando ellos iban a Egipto con mucho miedo, porque Egipto significaba la evidencia de su pecado. Egipto significaba el recordar que eran unos mentirosos. Egipto significaba su fracaso espiritual. Egipto significaba su alejamiento de Dios. Y mientras iban a Egipto, posiblemente veían caravanas de esclavos también que iban para allí. Y veían quizás cómo uno de los amos mataba a un esclavo. Y se acordaban también, Simeón y Leví, se acordaban cuando ellos habían engañado a los siquemitas, o a los descendientes de Siquem, o al pueblo de Siquem. Habían matado a los hombres a filo de espada y habían tomado esclavos y esclavas también de ese pueblo, que estaban quizás trabajando en su familia, y quizás alguno de los hermanos en un momento de rabia puede haber matado a alguno. ¿Qué había sucedido con José el año anterior al encuentro con sus hermanos? ¿Qué estaba viviendo José en Egipto? José ya había estado 7 años reinando en Egipto con un inmenso éxito. ¿Por qué? Porque había abundancia y José estaba preparando todo para los años de sequía que venían y tenía todo el apoyo no solamente de Faraón, sino de todo el pueblo. Había llegado a ser un personaje prominente. ¿Qué había pasado el año anterior con José? Génesis 41, 50 al 52 dice: antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Senat, la hija de Potifera. Y quiero decirles que yo a la esposa de Potifar le puse Potifera sin querer, le di un sobrenombre que lo había leído inconscientemente y le puse el nombre de la próxima esposa de, esta sí es la esposa verdadera de José. Potifera, la hija de Potifera, sacerdote de On. La hija de Potifera. Potifera era el sacerdote de On. Ahí fue la confusión. Al primero lo llamó Manasés porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Fíjense, para José ya su pasado había quedado atrás. José pensaba que ya estaba sano de todo lo que había vivido. Él estaba muy agradecido a Dios por todo lo que sucedía, pero Dios tenía un plan mucho más grande para José. Dios quería sanar a José desde la profundidad de su alma y no solamente superficialmente. El éxito material, el éxito en el trabajo, el éxito en las circunstancias de la vida no necesariamente sanan los problemas que traemos desde nuestra infancia. Y cuando José le pone a Manasés: Dios ha hecho que me olvide de mis problemas y de mi casa paterna, Dios en el cielo ahora está diciendo: bueno, José, no te vas a olvidar nada, quiero decirte, porque todavía tengo un trabajito para hacer contigo. Y quiero decirte, Dios ha estado contigo. Has recibido injusticias, has recibido traiciones, pero Dios todavía tiene un trabajo para hacer contigo, para que sigas creciendo y para que tu nivel de crecimiento no llegue a un clímax, a una meseta donde no crezcas más. No, Dios quiere que continuamente sigamos creciendo y para eso tenemos que enfrentar nuestro pasado. Para eso tenemos que enfrentar las situaciones que nos han limitado. Los hermanos de José llegan a Egipto. Uno de los momentos más deseados de José y uno de los momentos más temidos. ¿Cómo a José le hubiera gustado solucionar sus problemas del pasado? Pero qué temor da enfrentar las situaciones que tenemos que solucionar.
Porque ya pusimos todos esos sentimientos ya en el fondo y ya no queremos sentir más dolor. Ya estamos cansados, hemos sufrido demasiado. Ya ahora que tenemos un descanso, ¿para qué nuevamente revivir las cosas? Pero quiero decirte que para evitar el sufrimiento es necesario pasar por el dolor. Y muchas veces evitar el dolor nos trae males muy grandes. Y pasar por el dolor se transforma en grandes bendiciones. Y por eso no podemos estar evitando el dolor, porque si no vamos a terminar en una vida de sufrimiento. Y Dios, para evitar el sufrimiento de nuestra vida, entonces nos hace pasar por el dolor. Y hay que pasar por estas cirugías en las cuales Dios quiere sanarnos. Y entonces ahora estaba José atendiendo a toda la gente y de repente escucha un idioma que él hace mucho no hablaba, que era el idioma de su casa. Y no solamente empieza a sentir el idioma de su casa, sino que empieza a sentir voces, tonitos de voces, acentos que le eran muy familiar, que empiezan a revivir ciertos sentimientos en su corazón que lo desequilibran. Y en eso mira, trata de enfocar y en eso ve a sus hermanos. Dice Génesis 42, 6 al 9, José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron, se postraron rostro en tierra ante él. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no reconocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes, de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. ¿Por qué les habló con rudeza? Les surgieron todos los sentimientos de, ¿cómo podríamos decir? Sí, de enojo, de odio que vivió en ese momento que lo tiraron a la cisterna y él gritaba a los hermanos y los hermanos se burlaban, se reían. Surgieron todos esos recuerdos de repente. Surgieron cómo los hermanos después lo vendían a un grupo de mercaderes que lo llevaban a Egipto y que ellos pensaban y se reían, pensaban así se soluciona nuestro problema. Y se burlaban de José. Y todos esos sentimientos de incomprensión, todos esos sentimientos de confusión surgieron nuevamente en el corazón de José. Así como van a surgir cada vez que tú enfrentes tu pasado, van a surgir todos esos sentimientos. Y ese enojo que había estado escondido durante tanto tiempo surge con rudeza. Y le dice, ¿de dónde vienen? Y en el versículo 8 dice, aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido cerca de ellos y dijo, de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. No sabía qué hacer con todos sus sentimientos, José. No, José no era perfecto. O sea, a veces pensamos, José estaba más allá del bien y del mal. No, Dios estaba actuando con José. Y en medio de su enojo, en medio de su confusión, Dios le hace acordar el sueño que le dio cuando era niño. Para confirmarle que Dios estaba en el control de todo. Y que algo que él no entendía iba a suceder. No, Señor, respondieron los hermanos. Sus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre. Además, somos gente honrada. Honrados. Qué hipócritas estos tipos, debe haber dicho honrados. Lo peor, y tengo todos los recuerdos, incluso cuando José era chico, tiene todos los recuerdos que eran mentirosos, no eran honrados, eran burlones, todo lo peor que podría ser, eran ellos. Y José reaccionó y dijo, no es verdad. Insistió José, ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Pero ellos volvieron a responder, nosotros, sus siervos, éramos 2 hermanos y todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Así. Ya me dieron por muerto. Y era lógico. Realmente José tendría que haber muerto, de acuerdo a las condiciones en cómo se daba la esclavitud en esa época. Nada más que los hermanos de José no contaron que Dios estaba con José y que José le había entregado su corazón al Dios que sus padres le habían enseñado. Y Dios estaba todo esto transformándolo en una bendición.
José los acusa de espías y los manda a buscar a su hermano. Dice, ustedes son espías. ¿Y saben qué? Está bien, ustedes tienen un hermano. Se van a ir ahora, los 10 se van a volver a Canaán y me van a traer al hermano. Y si no me traen al hermano, se acaba todo. Claro, eso es lo primero que le salió a José y se retiró. Pero José después debe haber estado, no habrá sabido qué hacer. O sea, yo me imagino, imagínense ustedes han vivido alguna situación así de confrontar el pasado y no saber qué hacer con eso, con todo lo que está viniendo. Pero allí estaba Dios, para darle sabiduría a José. Y allá surgió el amor que él tenía, el Dios que conocía, que no era un Dios que destruía, era un Dios que salvaba. No era un Dios que estaba pensando en los errores de la gente, sino que un Dios que estaba tratando de restaurar a la gente en sus errores. Y entonces ahora José recapacita, y en el versículo, sigue diciendo en el versículo 17, José los encerró en la cárcel durante 3 días. Al tercer día les dijo, yo soy hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Ahí José les tira un hint. Yo soy hombre temeroso de Dios. Un Dios diferente, porque este Dios, parecía que ya había cierto conocimiento de este Dios en la tierra, que era el Dios de Abraham, porque se acuerdan que Abraham había estado en Egipto. Y este Dios es un Dios diferente porque cuando Dios le dice, yo temo a Dios, con eso le estaba queriendo dar cierta tranquilidad. Yo no sirvo a un Dios como estos que te permiten hacer lo que tú quieras. No, yo sirvo a un Dios que está en todos lados, como le habían enseñado desde chiquito. Un Dios que no puedes tener una doble vida, que eres el mismo cuando estás solo que cuando estás con gente. Y ese Dios me dice, si yo soy temeroso de Dios, pero entonces ustedes hagan lo que yo les digo para que sean salvos, porque Dios, el Dios que yo sirvo, salva. El versículo 19 dice, si en verdad son honrados, y fíjense cómo cambia ahora José, quédese uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad. Así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta. No se van todos. Se queda uno y entonces se van los otros y traen al hermano. Pero decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprieto. Ellos habían vivido con una mentira durante 20 años, habían tratado de tapar esa mentira, habían tratado de tapar su mentira incluso en su mente, tratando de hacer cosas buenas. Todo ese dolor a los hermanos de José los había llevado a recapacitar, pero todavía no habían enfrentado comunitariamente o en grupo, no habían confrontado realmente el pecado que habían cometido. Y ahora empiezan a surgir todos los recuerdos de aquello que habían hecho con su hermano, sin saber que estaban en la presencia de su hermano. Entonces habló Rubén, y fíjense cómo siempre actuamos cuando empiezan a surgir los recuerdos. Yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. Y ahora José evaluaba, ¿dónde están mis hermanos? ¿Qué pasó en estos 20 años con la vida de ellos? ¿Han cambiado o no han cambiado? ¿Son los mismos o no? José no era Dios. Y él tenía que saber qué era lo que pasaba. Primero ahora José lo primero que hizo es averiguar por su hermano, porque él quería salvar a su hermano de estos canallas. ¿Cuántos años tenía Benjamín cuando José fue vendido? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años tenía? 1. Por lo tanto, ahora ¿cuántos tenía? 21 años. Era el Benjamín, como siempre decimos. El Benjamín de la casa.
Ya sus hermanos estaban casados, todos tenían familia y Benjamín era posiblemente el único soltero y que estaba allí siempre con Jacob porque era el único hijo que quedaba, que era hijo de Raquel, la amada de Jacob. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego volvió y habló con ellos, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. José dio también la orden de que llenaran sus granos de grano sus costales, que repusieran en cada uno sus bolsas el dinero que habían pagado y que les dieran provisiones para el viaje. Y así se hizo. Entonces ellos cargaron el alimento sobre sus asnos y emprendieron el viaje de vuelta. Ahora, ¿por qué José toma a Simeón? ¿Por qué José toma a Simeón? Porque Simeón era el otro hijo. Rubén era el primogénito. Pero Simeón era el otro, el que seguía a Rubén, hijo de Lea, y era el segundo. ¿Se acuerdan que Rubén había dicho, no lo maten, tírenlo a un pozo? Porque Rubén lo que esperaba era salvar a José, ¿se acuerdan? Pero Rubén se va y ahora queda Simeón como el segundo hijo, queda a cargo de los hermanos y Simeón no hace absolutamente nada para salvar a José. Es más, cuando proponen, el que propone es Judá propone venderlo para ganar cierta ganancia, Simeón dice, sí, vamos, y aprueba. José tenía que saber dónde estaba parado Simeón. ¿Cuál era la reacción de los hermanos al ver a Simeón? Y ahora José se empieza a dar cuenta de algo. Claro, eran los hermanos que siempre habían sido cómplices y los hermanos comienzan a preocuparse también por Simeón. No era que los hermanos digan, bueno, que se quede Simeón y nos vamos. No, los hermanos parecían muy preocupados. Los hermanos volvieron angustiados, no entendían lo que estaba pasando. Y en eso cuando paran en la noche, alguien comienza a revisar las bolsas y ve que en cada bolsa estaba el dinero que José había mandado a poner dentro de sus costales. ¿Era una bendición, sí o no? Sí, era una gran bendición, pero el que tiene la conciencia culpable no ve en las bendiciones, sino que ve maldiciones. Y entonces cuando ven el dinero dice, ¿qué van a pensar? Van a pensar que nos robamos el dinero. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y en vez de volver a devolver el dinero que hicieron, siguieron. Bueno, porque ¿saben qué? Hay que tomar decisiones difíciles en la vida. Porque estaba toda la familia de ellos y Jacob su padre, que se podían morir de hambre. Simeón tan siquiera estaba seguro en la cárcel. Y ellos pensaban volver. Cuando llegaron al lugar donde acampaban la noche, uno de ellos abrió su bolsa para darle de comer a su asno. Y allí en la abertura descubrió su dinero. Entonces dijo a sus hermanos, me devolvieron el dinero. Miren, aquí está, en mi bolsa. Los otros se asustaron mucho y temblaron y se decían unos a otros, ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Hasta que no te entregues a Dios, vas a pensar siempre que Dios está en tu contra. Y eso era lo que había pasado con los hermanos de José. Ellos tenían la sospecha de que Dios los amaba, pero siempre habían tratado de ganar el amor de Dios. Habían tratado de portarse bien para tapar el pecado de antes. Y resulta que tú no puedes solucionar tu problema de pecado portándote bien. Tú solamente solucionas tu problema de pecado rindiéndote a Dios. Y mientras no te rindas a Dios, siempre va a parecer como que Dios está en contra tuyo. Todo lo que te sucede, todo lo malo que te sucede, tú vas a pensar que Dios te lo manda. Y Dios lo que estaba haciendo, estaba bendiciéndoles. Para que no le falte, estaba bendiciéndolos a través de ¿quién? A través de José. Porque ¿se acuerdan qué? Que José no creía en la magia de Dios, creía en los milagros de Dios que se hacen a través de uno. Llegan a Canaán y Jacob no cede. Le dicen, mira papá, llegamos, acá está la comida. Y dice, ay, qué bueno, pero también nos devolvieron la plata, pero ¿sabes que hay un problema? Y dice Jacob, ¿dónde está Simeón? Dice, quedó preso. Y ahora no sabían cómo explicarle a Jacob porque ellos se habían acostumbrado a ser mentirosos. Y cuando tú te acostumbras a ser mentirosos no sabes cómo decir la verdad. Es más, cuando tú eres mentiroso y dices una verdad, puede ser una mentira también.
Por eso Jesús dice, cuando tú estés con alguien, si dice sí, si dice no, es no. El que no miente se le puede creer, pero el que miente una vez no se le puede creer nunca, porque no sabes cuándo miente. Y por eso cuando estoy con un Dios veraz, un Dios de verdad, yo no soy diferente en una situación en otra. No miento para salir airoso de una situación y cuando estoy bien con las cosas digo la verdad. No, siempre digo la verdad. No hay mentira en la boca de aquel que sigue a Dios. No hay doblez de ánimo. Y esa es la seguridad que tienen los discípulos de Cristo. Esa es la seguridad que dan los discípulos de Cristo. Pero a veces ya no se puede creer en nadie porque nadie tiene palabra y por eso se necesitan tantos documentos. El ser humano cada vez es más falluto, es más traicionero. Nos casamos prometiendo amor en un casamiento y terminamos en 2 años divorciándonos porque no nos gustó cómo salió la cosa. ¿Y qué prometiste entonces? Y con esto alguien puede decir, ¿qué estás condenando a los que se divorciaron? No, quiero decirte que no, y tú sabes que mis mensajes o los mensajes de Dios no son de condenación. Los mensajes de Dios son de oportunidades, porque todos fallamos. Y no hay nadie acá que pueda agarrar una piedra y condenar a otra. Todos necesitamos ser restaurados. Pero Jacob no cede y dice, no, ya me quedé sin un hijo, me quedé con el otro que está allá en Egipto, yo no voy a dejar que ustedes se lleven a Benjamín, pero papá, es la única manera que podamos llegar allá, que podamos ir a conseguir más alimento. Y bueno, Jacob se puso terco, dijo no, y comenzaron a comer el alimento que tenían, pero el alimento se acababa y se iba acabando, y como ellos eran buenos planificadores, se dieron cuenta que ya les quedaba alimento solamente posiblemente para un mes. Y si se acababa eso, la sequía cada vez era peor, iban a morir todos. Y se acerca Rubén a Jacob y le dice, papá, por favor te pido que nos dejes ir. Yo me hago cargo. Y Jacob no se ríe de Rubén, pero dice, ¿cómo te vas a hacer cargo? Yo no te puedo creer a vos, Rubén, que te acostaste con una de mis esposas. ¿Se acuerdan que les había contado? Está en la Biblia eso. Jacob no podía confiar en Rubén. Entonces allí aparece Judá. Y Judá se hace responsable y le dice lo siguiente a Jacob. Entonces Israel, su padre, dijo, ¿qué le dijo a Jacob Judá? No lo puse allí. Judá le dice, papá, si tú no dejas que vayamos a buscar el alimento junto con Benjamín, no solamente va a morir Simeón allá, sino que vas a morir tú y va a morir Benjamín y vamos a morir todos. Así que no te queda otra que aceptar lo que está sucediendo. Y yo, papá, me voy a hacer responsable de la vida de Benjamín. Y si yo no traigo a Benjamín conmigo, voy a vivir, me vas a recriminar eso durante toda mi vida. Pero yo me voy a hacer responsable de que Benjamín vuelva. Perdón. Entonces Israel, su padre, dijo, ya que no hay más remedio, hagan lo siguiente. Echen en sus costales los mejores productos de esta región y llévenselos de regalo a ese hombre. Un poco de bálsamo, un poco de miel, perfume, mirra, nueces y almendras. Lleven también el doble de dinero, pues deben devolver el que estaba en sus bolsas, ya que seguramente fue un error. Vayan con su hermano menor y preséntense ante ese hombre. Que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano y además vuelvan con Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué voy a hacer? Los perderé. ¿Qué estaba experimentando Jacob? Estaba experimentando aceptación y la soberanía de Dios. Y vuelvo a repetirte, muchas veces Dios te va a llevar por caminos que no entiendes. No ganas absolutamente nada poniéndote terco. Si quieres realmente avanzar, tienes que aceptar.
Tienes que aceptar el paquete en cómo se te está enviando la vida. Saber que Dios está contigo, que Él es soberano, y aunque no entiendas lo que estás viviendo, Él lo va a transformar en una bendición. Los hermanos de José llegan otra vez a Egipto, y ahí estaba José atendiendo a todos nuevamente, y de vuelta divisa a sus hermanos con gran ansiedad, y nuevamente surgen todos los sentimientos. Imagínense, ¿cuánto tiempo habrá estado José? Habrán pasado unos 4, 5 meses, 6 meses quizás, desde la última vez que los vio, y José no habrá podido dormir casi ninguna noche pensando en si sus hermanos regresaban o no. Pero estaba con Simeón, por lo menos sabía que Simeón estaba allí. Simeón era la garantía si volverían o no, pero sabiendo quiénes eran sus hermanos, sabía que quizás nunca más vinieran, que quizás Simeón ni les interesaba. Pero sus hermanos volvieron. Y cuando estaba mirando allí, tratando de divisar, vio que una cara diferente, una cara nueva, una cara jovencita. ¿Quién era? Benjamín. El corazón de José se salía, no lo podía controlar. Y entonces cuando los ve desde lejos, simplemente le dice al mayordomo: atiéndelos tú, llévalos a mi palacio y haz un banquete para ellos. Y entonces llegan los hermanos, lo atiende el mayordomo, no los atiende José, porque José estaba tratando de resolver en su mente qué iba a hacer. Y entonces el mayordomo les dice: vengan al palacio del gobernador, que tiene algo para decirles. Y cuando ellos escuchan eso, ¿cómo se sienten? De vuelta. La culpa. Todo es una maldición. Todo el mundo está sospechando de mí. Eso es lo que hace la culpa. Cuando tú tienes en tu vida cosas escondidas, cuando tú no eres cristalino, siempre tienes sospechas si te descubren. Tú no quieres que la gente te conozca como eres, porque a ver si descubren aquello que hiciste. Tú vives autojustificando, vives haciendo cosas buenas, no por el placer de hacer cosas buenas, sino para tapar el sentimiento de culpa que tienes. No puedes vivir así, pero así vivían los hermanos de José. Y mientras los llevaban hacia el palacio, uno de los hermanos se acerca y le dice al mayordomo: mira, yo quiero decirte, ¿por qué nos están llevando? Tranquilo, le dice el mayordomo. Dice: no, pero quiero decirte, sí, es verdad, nosotros trajimos todo el dinero que encontramos en los costales, que no sabemos cómo aparecieron allí, pero nosotros no los robamos, somos gente honrada. Habían aprendido a decir que son honrados, habían aprendido a entender que la honradez es un principio que realmente vale la pena. Un cambio estaba sucediendo en los hermanos de José. Y entonces fíjense cómo les contesta el mayordomo. Está bien, le dijo, no tengan miedo, contestó aquel hombre. El Dios de ustedes y de su padre habrá puesto ese tesoro en sus bolsas. ¿El Dios de quién? Ahora les hago una pregunta. ¿Quién era este? ¿Un mayordomo cómo? Egipcio. ¿Cómo sabía del Dios de sus padres? ¿De quién? De José. Porque José no era que daba estudios bíblicos porque venía la campaña y había que bautizar 30 personas para fin de año porque ese es el blanco que nos propusimos. No, José vivía en misión y vivía para Dios. Él vivía en la presencia de Dios y todo el mundo se daba cuenta que estaba con Dios. Testificar no es un proyecto misionero, testificar es un estilo de vida. Cuando vivo en la presencia de Dios, vivo testificando quién es Dios para mí. La gente no necesita incluso que yo le diga, le dé argumentos, que le diga que esté equivocada. La gente ve algo diferente en cada uno de nosotros si es que estamos con Dios. La gente nota la diferencia. Pero hemos hecho de la misión un proyecto proselitista para traer miembros a una iglesia. No, la misión no es llevar miembros a una iglesia, es llevar el reino de Dios al mundo. Es cuando Dios está en nosotros y eso es poderoso. Cuando la gente ve a Dios en nosotros, no cuando tenemos la boca llena de argumentos para demostrar que la gente está equivocada. Es mostrarle con nuestras acciones quién es Dios. Y me encanta lo que dice: el Dios de ustedes y de su padre habrá puesto ese tesoro en las bolsas. Les hago una pregunta: ¿quién puso el tesoro en las bolsas? El mayordomo.
Pero el mayordomo estaba entendiendo que Dios no es un Dios mágico. El Dios de José no era un Dios mágico como los dioses que ellos adoraban, que hacían un ritual y recibían magia de los dioses, sino que los milagros de Dios se hacen a través de sus siervos. Y el milagro de aparecer las bolsas de dinero dentro de sus bolsas, de sus costales, fue hecho a través del mayordomo, por una orden de José. Dice, a mí me consta que recibí el dinero de ustedes que ustedes pagaron. Quédense tranquilos, que yo tengo acá el recibo que ustedes me pagaron. Pero eso Dios lo puso en la bolsa de ustedes. El mayordomo llevó a Simeón y a todos los hizo pasar a la casa de José. Y allí les dio agua para que se lavaran los pies y les dio de comer a sus asnos. Y ahora cuando los hermanos vieron a Simeón y pensaban que Simeón iba a venir arrastrado así con cadenas y vieron que Simeón venía gordito, que venía bien y que Simeón le dice, me trataron muy bien. Y ahora los hermanos están un poco más tranquilos, no entendían nada, no. Y se ponen contentos al ver a Simeón, se abrazan con Simeón. Y todo eso era algo que José estaba observando para ver si había confesión, arrepentimiento y restitución. Ellos por su parte, mientras llegaba José, prepararon los regalos mientras esperaban que José llegara al mediodía, pues habían oído que comerían allí. Cuando José entró a su casa y le entregaron los regalos que habían llevado y se postraron rostro en tierra ante él, José les preguntó, ¿cómo estaban? Y añadió, ¿cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? ¿Por qué estaba tan preocupado José por su padre? Bueno, lógico, quería saber si vivía. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué José, siendo 7 años gobernador, nunca se había dado una vueltita por Canaán? Cuando él tenía todo el poder, tenía todos los carruajes, tenía toda posibilidad de ir y ver cómo estaban sus padres. Por 7 años no hizo absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Puede ser una especulación. Pero cuando un niño sufre, duda de todo el mundo. Y él se preguntaba posiblemente cuando estaba en la cárcel, cuando estaba esclavo, y nunca vino mi padre a buscarme. ¿Dónde está mi padre? ¿Será que mi padre me odia como me odiaban mis hermanos? José no sabía cuál era la historia que le habían contado a su papá. Y saben que un niño malinterpreta muchas cosas. Y allí está Satanás para traer malos pensamientos. Y José debe haber pensado también que su padre lo había abandonado. Y tenía mucho miedo de enfrentar a su padre, enfrentarse con su padre, porque eso era abrir una herida muy grande, de dolor muy grande, por sentirse abandonado por su padre. No hay nada peor para un niño que sentirse abandonado por sus padres. Pero José sabía que amaba a su padre, tenía recuerdos de su padre, que sentía el amor de su padre también. Pero también el hecho de estar lejos de su familia le había ayudado a tomar perspectiva para darse cuenta de los problemas que había en esa familia, que la misma familia viviendo todos juntos no se daban cuenta. Y por eso muchas veces Dios nos tiene que separar, nos tiene que llevar a un lugar lejos para que tomemos perspectiva de nuestro pasado, para empezar a darnos cuenta realmente cuáles son los procesos tóxicos que hemos vivido para poder enfrentarlos y poder traer sanidad y restitución. ¿Cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? Le responden, nuestro padre, su siervo, se encuentra bien, todavía vive, respondieron ellos. Enseguida se arrodillaron y se postraron ante él para honrarlo. Fíjense todas las veces que Dios le confirma el sueño a José, para decirle a José, José, tranquilo, estoy en el control. Estoy cumpliendo mi propósito.
Versículo 29 dice, José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, preguntó, ¿es este su hermano menor del cual me habían hablado? Que Dios te bendiga, hijo. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, entró en su habitación y allí se echó a llorar. Tenía todo revuelto adentro, José. Y quiero decirte algo, a veces llorar es algo muy bueno. Es un mecanismo que Dios ha puesto para que nosotros descarguemos nuestras angustias. Y allí José estaba llorando porque estaba volviendo a sentir toda esa confusión que había sentido el día cuando se sentía amado por su padre, cuando sus hermanos lo criticaban, cuando había tenido los sueños, cuando sus hermanos lo vendieron. Era enojo, alegría, confusión, sentimientos de amor, sentimientos de rechazo, un montón de confusión que no sabía cómo manejarlas. Pero allí estaba Dios, trabajando con él para poder lograr restitución y poder lograr sanidad. Llega al banquete y es interesante porque dice, muy bien, estaba una mesa servida. Ellos nunca habían estado en un hotel 5 estrellas y ahora estaban en el palacio. No, ojo, era como entrar a la Casa Blanca a comer, o sea, era el imperio de la época, era el lugar más rico del mundo. Y ahora entran y entonces hay toda una mesa. Yo me la imagino así, no sé, o sea, no sé cómo era la mesa, pero hay toda una mesa y resulta que dice, Rubén, te sientas acá, y José comienza uno por uno y les va dando, los va poniendo en el orden de edades. Y último, ¿quién queda? No entendían ellos, se miraban, y la Biblia dice que se sorprendían porque estaban todos en la misma edad, y no sé si lo puse después, describí. No, todavía no, esperen. Entonces, pasa todo eso y entonces dice, bueno, y ellos estaban con un poco de hambre, habían estado viajando, Simeón era el único que estaba gordito, que estaba bien alimentado, después ellos venían el viaje les habrá llevado unas 3 semanas o un mes más o menos, así que venían con mucho hambre, había sequía y ellos tenían que llevar poco de comida porque tenían que dejar la mayor cantidad de la comida en Canaán, donde se quedaban la familia con los hijos y Jacob. Entonces ellos vinieron comiendo poco, tenían un hambre que no daban más. Entonces José come en una mesa aparte con los egipcios porque los egipcios no se les permitía comer con los hebreos, eran discriminadores los egipcios de paso, y entonces ellos comían aparte porque era una ofensa comer con estos pastores de ovejas. Entonces resulta que viene el mayordomo y le sirve un plato, y ahí está observando José, le sirve un plato a Rubén, a Simeón, a Leví, y así va subiendo. Y cuando le toca el turno a Benjamín, viene con 5 platos. No con uno, con 5. Y los hermanos lo miran a Benjamín. ¿Estás contento, Benjamín? José observando. Resulta que viene la ensalada, le sirve a todos la ensalada, y resulta que vienen con 5 ensaladas para Benjamín. Y viene el postre, que eran los manjares de los dátiles de Egipto, que eran los más famosos. Digo yo, no sé, eso se me ocurre. Eran los más famosos. Y resulta que vienen con póteres de dátiles y a Benjamín le ponen 5. Y los hermanos de Benjamín aplaudiendo que a Benjamín le ponen 5. Quiero decirte algo. El que realmente está con Dios se alegra cuando ve el cambio en el ofensor. Es más, el que está con Dios espera que el ofensor cambie. Espera el arrepentimiento. Pero si tú eres una persona que se alejó de Dios por el resentimiento, por el odio, porque no te gustas, no quieres aceptar lo que te sucedió en la vida, lo más probable que lo único que quieras con el ofensor es venganza. Y si tú quieres la venganza de tu ofensor, eres esclavo de aquel que te ofendió. Hay una frase que dice, no me acuerdo cómo empieza, la tendría que haber puesto, pero dice que yo pensaba que al perdonar iba a dejar libre a un oprimido y cuando perdoné me di cuenta que el oprimido era yo. Y yo estoy seguro que aquí hay muchas personas, como yo puedo ser uno,
que les falta dar el paso del perdón. Porque no han aceptado la soberanía de Dios en su vida, quizás porque no se entregaron nunca a Dios. Están llenos de resentimiento, victimizándose, generalizando. Y hoy Dios te trajo aquí de la misma manera que trajo a los hermanos de José, porque quiere que seas liberado. Dios quiere ser el soberano y quiere tomar esas cosas que pasaron en tu vida, incluso aquello que tú hiciste malo, en cosas buenas. Los hermanos terminan el banquete y José dice, váyanse tranquilos. Y vuelven felices sin creerlo, y ahora se vuelven con los costales llenos de comida, con Benjamín, con Simeón, habiendo comido. Vuelvan rápido, porque ahora tenían que llevar la comida a su familia. Si tenían una historia hermosa para contar a su papá. Pero ¿qué es lo que pasa? Los hermanos de Jacob vuelven sin saber lo que José había hecho. ¿Y qué había hecho José? Había mandado a poner la copa de la adivinación que tenían los egipcios en el costal de Benjamín. Eso muestra que a José no le interesaba muy poco la copa. Pero tampoco no hacía un escándalo con ella. Porque alguien dice, una copa de adivinación, ahí hay un poder que viene a través de la copa. ¡Saquen eso de ahí! No, si tú no crees en eso, no hay ningún poder ahí, porque tú estás con Dios. No hay nada que te pueda afectar, no hay ningún objeto que te pueda afectar. Ahora veía gente que criticaba lo que había pasado en el Camporí de Pathfinder porque había un símbolo de un dios egipcio en el escenario y decían, ¡ah, Babilonia! Hay un montón de cosas. ¿Vieron esos escándalos que hacen por internet? O sea, como si eso tuviera poder. Vivimos en esas chiquiteces, los cristianos, lastimosamente, todos viviendo atrapados en un miedo y tratando de acusarnos y eso porque todavía no hemos tenido la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando Dios está en nuestra vida, no hay nada que el diablo pueda hacerte si no sea por el permiso de Dios. Y no hay ningún objeto que tenga poder en sí mismo si tú estás con Cristo. Ahora, alguien puede decir, bueno, yo voy a poner de adorno en mi casa una copa de adivinación. La copa no tiene, es tu actitud lo que demuestra si estás con Dios o no. Y si tú quieres tener una copa de adivinación que se usa con los poderes de Satanás de adorno en tu casa, evidentemente le estás dando permiso a alguien, pero no es la copa que tiene poder, es tu actitud que permite que Dios esté en tu vida o Satanás. ¿Se entiende? No son símbolos. No hay poder en las cosas. Hay poder en con quien yo estoy. No es porque tenga la Biblia abierta en el Salmo 91 que tu casa va a estar protegida. La Biblia no te protege, el que te protege es Cristo, es el Espíritu Santo. Tenemos que tener una religión más inteligente, no una religión mágica, no una religión pagana, sino una religión del Dios que está en todos lados, un Dios que no se manifiesta en estatuas, un Dios que no se manifiesta en templos, sino un Dios que se manifiesta en nuestra vida porque somos templo de su Santo Espíritu. Ese es el poder de Dios en su iglesia. Bueno, volviendo, los hermanos vuelven felices. Y cuando vuelven felices, ahí viene el mayordomo, después de un ratito que habían salido, y le dice, ¿qué es lo que han hecho? A ver si lo puse, no me acuerdo si lo puse o no. No lo puse, se los voy a contar. Entonces, dice, ¿qué es lo que han hecho? Están pagando mal por bien. Entonces dice, ¿pero por qué? Y ahora los hermanos también, era una montaña rusa, esto de venir a Egipto era todo el tiempo, me pongo contento, me pongo triste, me pongo contento, me pongo triste. O sea, me voy feliz y me asusto, me voy feliz y la Biblia dice, se horrorizaban de cada una de estas cosas que hacía José, parecía un tren fantasma esto. Entonces dice, ¿pero cómo? ¿No? ¿De qué nos estás acusando? Sí, le están pagando mal por bien a vuestro amo que ha sido tan bueno con ustedes. Y le dicen, ¿pero qué pasó? Le han robado la copa con que él adivina. Pero entonces los hermanos dicen, no, somos gente honrada. Habían tenido que aprender a decir, somos gente honrada. Y estaban tan seguros de que eran honrados, habían cambiado. Eran tan seguros que dijeron, revisa todos los costales y si encuentras en alguien la copa de tu amo, entonces esa persona va a ser esclava de ti para siempre. Y lo dijeron
Y ahora dijeron con seguridad. Al fin podemos decir con seguridad algo que es verdad. Sí, habían cambiado. Sí, habían crecido. Se habían dado cuenta que fuera del plan de Dios no hay vida que valga. Lo único que nos lleva a la vida fuera de Dios es a tener que vivir una vida de mentiras, de escondidas, donde tratamos de autojustificarnos, donde tratamos siempre de acusar a otro para nosotros no quedar tan malos. Y entonces comienzan a revisar. Y ellos con toda seguridad, como diciendo, ¿ves? 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 El último, Benjamín. Y si hay alguien, me imagino que eran Dios, si hay alguien que no tiene la copa, porque puedo pensar que Simeón se la robó, o Dan, quizás le habrán dicho, Dan, ¿te la robaste o no te la robaste? Pero Benjamín, y abren el costal de Benjamín y allí estaba la copa. Se querían morir. Se querían morir. Va a llegar un momento en tu vida que posiblemente sea el momento más difícil, pero lo vas a tener que enfrentar. Vas a tener que confesar tus sombras del pasado. No se puede crecer sin asumir responsabilidad. Sigue diciendo, todavía estaba José en su casa cuando llegaron Judá y sus hermanos. Entonces se postraron rostro en tierra, otra vez. Y José dijo, ¿qué manera de portarse es esta? ¿Acaso no saben que un hombre como yo puede interpretar señales? No sabemos qué decirle, mi señor, contestó Judá. No hay excusa que valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? En otras versiones dice, ¿cómo podemos ser justificados? Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Aquí nos tiene usted. Somos sus esclavos, nosotros y el que tenía la copa. Judá dice, basta, ya no quiero vivir más una vida de mentiras, ya no quiero vivir más ocultando nada, soy culpable y aquí estoy y me lo merezco, por lo tanto toma, no tome solamente a él, sino que todos seremos esclavos tuyos, se acabó, no quiero mentir más, nos hemos equivocado, hemos tratado mal a Dios, hemos tratado mal a la gente. Claro, José no sabía, ellos no sabían que José era el que estaba escuchando. Y por eso estaban haciendo una confesión sincera. Y ya basta, no queremos más vivir la vida. No vale la pena vivir la vida escondiendo cosas. La vida se la vive con transparencia o no se la vive. Pero cada cosa que escondo me lleva a un problema mayor, mayor y mayor. Y no pasa por los problemas porque puedo solucionar las circunstancias de manera externa, pero adentro siempre va a haber una gotera que está allí prendida, que me lleva a sentirme culpable y a desconfiar de todo. Es necesario que de una vez tú y yo nos entreguemos a Cristo. Es necesario que una vez entendamos que Él nos acepta así como eres, como somos, pero quiere que asumamos responsabilidad. Cuando Judá le dice, vamos a ser todos esclavos, José le responde, jamás podría yo actuar de ese modo, respondió José. Solo será mi esclavo el que tenía la copa en su poder. En cuanto ustedes regresen tranquilos a la casa de su padre. Y José ahí estaba luchando con sus sentimientos. Solamente me voy a quedar con mi hermano. Solamente me voy a quedar con aquel que no me rechazó. Solamente me voy a quedar aquel que no me hizo daño en toda la vida. Porque ustedes me hicieron daño por adentro, haber pensado. Y hasta siento que mi papá también me hizo daño. Pero yo quiero salvar a mi papá también porque he conocido un Dios de amor. Y por lo tanto váyanse ustedes con el padre. Pero déjenme a mí, a Benjamín. José también le costaba entregar. No porque estaba con Dios le era fácil esta prueba. Entonces Judá se acercó a José para decirle, y acá hay uno de los discursos más hermosos que tiene la Biblia, que dice así, mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Usted es tan importante como el faraón.
Cuando mi Señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a este último, porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Entonces usted nos obligó a traer a este hermano menor para conocerlo. Nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a su padre, porque si lo hacía, seguramente su padre moriría. Pero usted insistió y nos advirtió que si no traíamos a nuestro hermano menor, nunca más seríamos recibidos en su presencia. Entonces regresamos a donde vive mi padre, su siervo, y le informamos de todo lo que usted nos había dicho. Tiempo después, nuestros padres nos dijo: vuelvan otra vez a comprar un poco de alimento. Nosotros contestamos: no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros. No podremos presentarnos ante hombre tan importante a menos que nuestro hermano menor nos acompañe. Mi padre, su siervo, respondió: ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos. Uno desapareció de mi lado y no lo he vuelto a ver. Con toda seguridad fue despedazado por las fieras. Por primera vez escucha José la versión que su padre tenía de su muerte. No era que su padre lo había abandonado. No era que su padre no le había interesado. Era que su padre había creído una mentira. Si también, sigue diciendo José, si también se llevan a este y le pasa alguna desgracia, harán descender mis canas con tristeza a la sepultura, dijo Jacob. Así que si yo regreso a mi padre y su siervo, y el joven, cuya vida está tan unida a la de mi padre, no regresa con nosotros, seguramente mi padre morirá al no verlo, y nosotros seremos los culpables de que las canas de nuestro padre desciendan con tristeza a la sepultura. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije: si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso, permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Judá, el que había dado la orden o la idea de vender a José, dice: no, yo me quedo como esclavo, pero que él vaya, porque ya no pienso más en mí. Estoy cansado de esta vida de mentiras. Estoy cansado de esta vida de egoísmo. Yo solamente ahora lo único que me interesa es ser alguien cristalino, es hacer el bien a mi padre que le causé tanto daño. Yo quiero ser esclavo. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, declaró sus hermanos. Vive todavía mi padre. Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. De vuelta, otra montaña rusa. No puede ser. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quienes vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. No se reprochen lo que me hicieron. Al final entiendo que Dios es soberano, y como sé que Dios es soberano, yo puedo perdonar, porque sé que todo lo que Dios hace en mi vida es para bien. Y justamente he conocido a un Dios que no solamente me quiere salvar a mí, sino quiere salvar a los que me ofendieron. Acérquense, que quiero abrazarlos. Versículo 6. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre, continúa diciendo José, y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosechas.
Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Yo te hago una pregunta. ¿Será que Dios permitió la traición de esa persona que te traicionó en tu vida para que tú seas el instrumento para salvar a esa persona? Esto es evangelio. Dios utiliza la maldad de los hermanos de José para salvar a los hermanos de José. A veces hablamos de los hermanos de José como que cambiaron. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto o dispuesta a aceptar la soberanía de Dios en tu vida para que puedas perdonar a aquel que te hizo daño? ¿Para dejar de una vez por todas el resentimiento atrás? No te estoy llamando a que te reconcilies. José lo tenía muy claro. Para reconciliarse tenía que estar seguro de que la gente había cambiado. Reconciliación es condicional. El perdón se da siempre. Siempre. Es necesario que tú te liberes de ti misma, de ti mismo. Fue Dios, dice José, que me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho administrador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. Vivirás en la región de Gosén cerca de mí con tus hijos, tus nietos, tus ovejas, tus vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí, porque aún quedan 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que pertenecen caerán en la miseria. Además, ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo mismo lo he dicho. Cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto, pero apúrense y tráiganlo ya. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazado de su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. ¿Te has equivocado? ¿Has traicionado? Hoy Dios quiere abrazarte, porque Dios es perdonador. Él quiere restituirte, pero tienes que estar dispuesto a asumir responsabilidad. Volver a Canaán no era fácil. Volvían contentos, pero al encontrarse con Jacob y decirle todo esto, ¿qué le tenían que decir también? Tenían que contarle la verdad. Basta de vivir en sombras. Basta de mentiras. Y llegaron allí y ahora sus hermanos, confiando en Dios, le contaron a Jacob. Y los hermanos habrán dicho: ¿qué va a hacer nuestro padre con nosotros? 20 años le causamos por una mentira, le causamos dolor. Y allí Jacob habrá mirado para abajo, los habrá mirado a los ojos a los hijos y le habrá dicho: hijos, ahora les voy a contar una historia. Yo no me llamaba Israel, me llamaba suplantador, engañador. Y posiblemente allí por primera vez les contó todos los engaños que él había cometido, todas las equivocaciones. Y ahí todos se dieron cuenta de que no hay nadie perfecto. Ahí todos se dieron cuenta que hay un Dios que toma una familia totalmente destruida por los pecados, por los errores, una familia tóxica, una familia totalmente disfuncional. Y Dios con esa familia trabaja para transformarla y restaurarla en una familia que teme a Dios y que puede decir: somos honrados.
Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu familia y la mía. Si es que estamos dispuestos a vivir en verdad, a sacar nuestras sombras, a asumir nuestra responsabilidad y a vivir de aquí en adelante para Cristo. Termino diciendo el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiaráme por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Escucha: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay una promesa. Dios te va a poner, te va a servir la mesa en presencia de aquellos que te traicionaron. Dios te va a servir la mesa en presencia de aquellos que hicieron injusticias contigo. Dios te va a servir la mesa en aquellos que aseguraban tu fracaso. Pero quiero decirte algo: Dios no te va a servir la mesa delante de ellos hasta que tú no estés dispuesto a invitarlos a la mesa contigo. Ese es el Evangelio. Un Evangelio reconciliador, un Evangelio sanador, un Evangelio que restaura y un Evangelio que perdona, que fue mostrado en la cruz de Cristo cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí estábamos incluidos tú y yo. Que Dios te bendiga. Qué agradecidos que estamos por tu palabra. Qué agradecidos que estamos por tu perdón. Hoy entendimos que el perdón es sacrificio. Es aceptar una vida, llevar una herida por toda la vida sin exigir represalias, sabiendo que cuando tú vengas ya no la cargaremos más, porque tú cargarás con tu herida por la eternidad, para que nosotros no tengamos que cargarlas nunca más. Gracias por haber estado dispuesto a recibir una herida para darnos vida. Gracias porque la maldición que provocamos en ti, llevándote a la cruz, tú la transformaste en nuestra bendición más bendita, valga la redundancia. Gracias porque hoy entendimos que salvaste a José para salvar a sus hermanos que lo traicionaron. Y hoy entendimos que posiblemente permitiste una traición en nuestra vida para que podamos ser instrumentos de salvación para aquellos que nos traicionaron. Hoy, Señor, queremos perdonar. Hoy queremos aceptar el paquete con que nos mandaste la vida. Hoy entendemos que de todo tú vas a sacar una bendición. Como dice la canción, sé nuestro refugio. Gracias porque ya lo eres. Llénanos de tu Santo Espíritu. Y te quiero pedir, por último, por esa persona que hoy le hablaste, que tiene que confesar algo, que tiene que restituir algo. Esa persona que tiene que pedir perdón sin exigir ser perdonado, que tiene que asumir su responsabilidad sin exigir nada. Señor, libera a esa persona de su pecado. Libéranos a todos, Señor, de nosotros mismos, y que tu Santo Espíritu sea Rey en nosotros. Queremos ser tu templo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.